¿Qué tal, prestosos y prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros muy bien, como siempre. Secretos de Asturias, una vez más, se ha venido al Museo de Bellas Artes de Asturias para hablaros de algo relacionado con las fechas en las que estamos, la Semana Santa. Hoy vamos a hablaros de un cuadro muy especial, el más antiguo de este museo y uno de los más antiguos expuestos de esta época. ¿Nos acompañáis? Hoy en Secretos de Asturias nos hemos venido a la Sala 1, donde se encuentra una de las obras más peculiares de este museo, la Crucifixión, atribuido al Círculo de Simone Martini, aunque el título general que todos conocemos es Anonimo Sienes. Es un cuadro del Trecento, está datado en la primera mitad del siglo XIV y fue una de las obras de dación de impuestos de don Pedro Massaveu, una de las primeras obras del museo. Es un cuadro que siempre se puede ver porque pertenece a la colección permanente. Muestra el momento en el que nuestro Señor Jesucristo está crucificado. En la parte baja hay un friso perfectamente estructurado. En la mitad izquierda están las mujeres, su madre, María, las santas mujeres, y a la derecha los judíos y las personas que se encargaron de crucificarle. En primer término tenemos a San Juan, su primo, que está realmente más que entristecido, parece enfurecido. Y en la parte alta, muy llamativo el despliegue de los ángeles. Uno de ellos se parte la camisa como señal de dolor. Curiosamente está bordeado por un marco que está hecho a base de una técnica llamada pastillaje. Pero para hablar de todos estos detalles y muchos más, porque queremos saber cómo se hizo, vamos a contar en Secretos de Asturias con la restauradora del Museo de Bellas Artes, que es Beatriz Abella. Hola, Regina. ¿Cómo estás? Un placer y gracias. Nos vas a contar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y muy interesantes. Pues vamos a hablar, Beatriz, si te parece, del soporte. Es por donde yo creo que hay que empezar, ¿no? Por la tabla. No sabemos de qué madera es realmente porque por el reverso tiene un proceso, una intervención de restauración de hace tiempo que, mira, nos impide ver la tabla, la madera realmente con la que está hecha esta obra. No se sabe bien. Pero bueno, es una tabla que dices puede ser una parte de un retablo, ¿no? Sí, probablemente, sí, con toda probabilidad. Bueno, no es lo mismo ver un cuadro así, sin gente, sin nadie que te lo explique, que viéndolo contigo, Beatriz. Hemos más o menos pergeñado lo que puede ser la tabla, más o menos, pero nos interesa muchísimo el marco que está hecho de una técnica muy curiosa. Sí, es la técnica del pastillaje, que consiste en hacer con la capa normal de aparejo de toda la tabla un mayor grosor en determinadas zonas, bueno, en este caso todo el contorno de la obra, y se va tallando, en este caso, pues un marco que está inscrito dentro de la tabla, todo ello con unos motivos de roleos y hojas de parra que obviamente aluden a la Eucaristía. ¡Qué preciosidad! Y esta especie como de arquillos, ¿eh? Sí, hay un exceso, bueno, un exceso no, un poco más de decoración en la parte superior, sí, con estos arcos donde en cada una de las enjutas hay un motivo vegetal, y esto que vemos aquí es una constante en los marcos. Cuando hay un poco más de decoración siempre están las partes superiores a lo largo de la historia del arte. Bueno, otro de los detalles que también podría ser otro secreto prestoso es, aparte de efectivamente esa interrupción de los roleos que dice Beatriz, las enjutas con esos detalles florales que yo no había visto hasta ahora, es efectivamente esa cartela en la parte superior de la cruz que en caracteres hebraicos y griegos habla del personaje, del protagonista de este cuadro, que es sin duda Jesucristo, el Dios de los judíos. Bueno, pues vamos, Beatriz, si te parece, a comentar un poquito el fondo, que evidentemente es dorado. Está todo dorado con láminas de pan de oro, que son unas láminas finísimas, y se van colocando sobre la superficie y luego a continuación se bruñen con una piedra de ágata para obtener un brillo mayor. Pero bueno, qué exótico. Y luego ya se superponen los personajes encima. O sea, el artista tiene la plancha ya con ese bordeado, que es lo primero, ¿no? El oro,
y luego ya pinta, ¿no? ¿Es así? Bueno, hay que delimitar hasta dónde llega la pintura y el oro. Claro. No vaya a ser que doremos para una cosa que luego vayamos a tapar y perdamos ahí un poco de oro. Así que lo que hacían era con un surco, porque si lo haces con un lápiz, el oro te lo va a tapar, pero con un surco, ese surco va a continuar ahí. Eso se ve con bastante claridad, por ejemplo, en esta mano. He traído una fotografía para que lo puedas ver. En esta mano se ve con bastante claridad, o eso creo yo, este surco que está hecho en la capa de preparación, en esa capa de aparejo, y que delimita hasta dónde se va a poner el oro y dónde va a ir la pintura. Y venimos de ese curiosísimo punteado, no sé cómo se denomina exactamente, de la espada de este personaje, del que luego hablaremos, a los punteados tan sofisticados y a los trabajos de los nimbos, porque realmente lo primero que se hacía, que se liquidaba, podemos decir, esos gremios, ¿cuántos eran, Beatriz? Pues carpinteros y entalladores y ensambladores para construir los tableros en un retablo y las partes de las estructuras verticales, luego estaban los doradores y luego estaban los pintores, y dentro del grupo de pintores los había especializados en los ropajes y especializados en las carnaciones. Bueno, pues en este caso estamos en la fase de los doradores. Entonces ahí se hacían los nimbos primero, antes que el personaje. Sí, porque ya te he dicho que es importante delimitar hasta dónde va a llegar el oro y hasta dónde no. Entonces los nimbos, que están realizados con un compás, y luego con unas herramientas de punteado se van trazando todas estas decoraciones tan complejas y variadas que encontramos en los nimbos de los distintos personajes, también en los ángeles y por supuesto en Cristo. Seguimos en Secretos de Asturias hablando con Beatriz Abella, restauradora del Museo de Bellas Artes de Asturias, a quien agradecemos mucho, como siempre, su colaboración con este programa y este canal. Vamos a hablar de dos de los personajes que acompañaban a Cristo en la cruz, que es la Virgen María y María Magdalena. Y vemos una cosa peculiar en la manera en la que están trabajados sus rostros, porque están pintados al temple, y el temple era una pintura que secaba con mucha rapidez y no permitía mezclar bien los colores, de tal manera que había que trabajarlos con unos pinceles muy finos y entrecruzando los colores. Y eso lo podemos ver perfectamente. Pero eran unos artistas estos señores, nunca mejor dicho, ¿no? Eran realmente unos artistas. ¿Es verdad que está inspirado el maestro Simone Martini, si fuera él, en Giotto, por ejemplo? Sí, y Giotto, que también pintaba el temple. También podemos ver estos recursos de las sombras verdes bajo el entramado de blancos y rosados para poder modular el volumen de la fisonomía, del rostro, y hacer que estas zonas más rosadas no sean muy bruscas, que haya una transición suave en el cutis del personaje. Sufrimiento de María Magdalena con la frente contraída y también esas especie de estrías rojas de sufrimiento, ¿no? Por cierto, los rostros son muy parecidos ellas dos, ¿eh? Seguimos repasando esta maravillosa obra del Trecento y vamos a centrarnos un poquito en los colores. Por ejemplo, en el manto de la Virgen, es un color extremadamente curioso, azul oscuro. Lo más probable es que se trate del pigmento de azurita, que cuando se aglutinaba con aceite, es decir, cuando era una pintura al óleo, tendía a ennegrecer y oscurecerse muchísimo. De la misma manera que en presencia de humedad se vuelve verdoso, altera su composición de cobre y se convierte en malaquita, y por eso hay algunas tonalidades un poco más verdosas. Estaríamos horas aquí hablando contigo y fijándonos en detalles muy curiosos que quizás por la cámara los capta, pero a lo mejor el visitante no se da cuenta. Los personajes que nos miran, ¿no? Aquí es como simétrico, hay aquí una mujer que nos mira, un hombre que aparece entre otros dos personajes, y nos llama especialmente la atención este personaje con este verdugo azul turquesa, la boca abierta, se ven los dientes. Sí, eso es bastante singular porque no es nada habitual en la pintura de esta época, ni las bocas abiertas y por supuesto que se vean los dientes. Y ataviado muy lujoso, fíjate, ¿no? Con esta especie de verdugo, y las calzas que lleva, o lo que es como se llaman los zapatos, ¿no? Una especie de botas, también absolutamente... Con una decoración muy rica, sí, y llamativa.
otro de los personajes, bueno, por excelencia después de Jesucristo, después de San Juan, que el rostro de San Juan más que entristecido, parece que está bastante enfadado, es Longinos. ¿Qué importancia se le otorgó, no? Sí, yo creo que también en este caso para poder recrearse en la vestimenta militar y en todas esas decoraciones que lleva, en casco, bueno, la espada, todo. Mira, nos llama muchísimo la atención la manga, que es oro estofado, ¿no? Sí, es una... Bueno, me las conto tuyo, ¿no? Sí. No sabía el truco Sí, aquí. con unos pequeños circulitos, sí. Las medias que son con una especie de escamas, la cota de malla. El cinturón que lo lleva así como un poco caído, pero atención, en el pecho tiene algo maravilloso y precioso que es el rostro de un ángel. Sí, ahí lleva una banda como, no sé, como de tejido, muy delicado, que desgraciadamente está muy perdido y no lo vemos con claridad, pero parece que hubiese sido algo que destacase mucho, blanco y azul, con esa carita ahí como no sé, como un broche o como un camafeo, no lo sé muy bien. Y eso que Longinos fue, bueno, muy cruel con es el malo de la película. Los secretos de Asturias de hoy, muy de Semana Santa, hablando de este catálogo de emociones que se sitúa en la parte superior del cuadro, ¿no? Porque este es un friso perfectamente estructurado. Son los ángeles. Y cada uno de ellos muestra el dolor con una expresión diferente. Es realmente muy rico en ese sentido. Sí. El desarrollo expresivo. Este está a las manos, que en el arte dicen mucho. Este pobre está con sus manos entrelazadas. Este literalmente se desgarra las vestiduras. Sí. Sí, este está como bendicente. Sí, ese es el que menos dolor expresa, pero este también, ¿no? Con las manos apretadas. En el regazo y triste, ¿no? Pues Beatriz, ha sido un placer. Ya estoy pensando en el próximo cuadro para diseccionar contigo. ¿Te gusta la palabra diseccionar? ¿Queda un poco? Sí, es un poco, pero sí, está muy bien. Analizar. No, es un placer hablar de estas obras y el proceso en el que se construye. Y divulgar la tarea de otros de los trabajadores que hay aquí en el Museo de Bellas Artes, que son los restauradores. Ella, Beatriz Abella, la restauradora del museo. Nosotros nos vemos en el próximo Secretos de Asturias el martes que viene. Que pasen una buena Semana Santa.